Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, entre una de las muchas cosas que pueden afectar la vida de un incontable número de personas, yo diríamos que podemos encontrar la falta de confianza. ¿Cuántos dicen amén? La falta de confianza. Y digo esto porque la falta de confianza es algo que afecta a todo aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, si tú no confías en un producto, o tú no confías en que hará lo que supuestamente dice que hace, tú no lo compras, amén. Si no confías en que asistir a un evento social o a algún tipo de reunión o demás, si no te va a ser de beneficio, no necesariamente monetariamente, pero si no te va a servir de algo, las oportunidades son de que no asistas. Si no confías en tu pareja, entonces nunca tendrás paz y sosiego. Y pudiéramos continuar con una larga y extensa lista, ¿no?, de lo que es el no confiar y demás, pero creo que ya ustedes tienen un poquitico, una buena idea de a dónde me estoy dirigiendo con todo esto. Y debido a la desconfianza del hombre, existen numerosos seminarios acerca de aprender a confiar. Ustedes no han visto esos seminarios anunciados, especialmente cuando uno está en el trabajo, el departamento de personal, siempre, ¿no?, la confianza y seminarios para esto y seminarios para otro. Y existe uno muy popular que es para aprender a confiar, donde se ejerce un ejercicio, ¿no? Hacen un ejercicio que se llama el caerse hacia atrás. ¿Ustedes han oído eso? Y el ejercicio consiste de esto, lo que normalmente es un grupo de personas, ¿no?, que hacen un círculo y una persona se para en el medio y la persona supuestamente tiene que cruzar los brazos, cerrar sus ojos y dejarse caer hacia atrás por completo. ¿Para qué? Para tratar de build up, aumentar su confianza, ¿no? Y supuestamente las personas que están a tu alrededor, alguien te agarra antes de que te caigas y te deja un golpe en el piso. Y de esta manera aprenden las personas a confiar. El ejercicio se llama caer confiadamente. ¿Nunca lo habían oído de ellos? Es muy popular. Es muy popular y lo hemos visto. Y hay gente que hace hasta maldades, ¿no? Porque sí, cómo no, yo te agarro. Como, ¡pah! Y deja que se caigan. Búscanlo en YouTube para que vean. Algunos son cómicos. Bueno, el objetivo de este ejercicio es que la persona confíe en que uno de los que tiene a su alrededor, ¿no?, lo va a agarrar antes que se dé el golpe. En otras palabras, se le pide a la persona que confíe su bienestar en otros. Así que quiero que sepan que este va a ser el tema principal de la predicación de hoy. Aprender a confiar. Pero aprender a confiar no en el que tenemos al lado, sino aprender a confiar en Dios. Amén. Y quiero que pasen conmigo ahora al Salmo 31 y vamos a leer del 1 al 5. Salmo 31, del 1 al 5. Salmo 31, del 1 al 5. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, nos será necesario hacer un breve repaso de historia. Y según los historiadores, este salmo fue escrito por el rey David, quien fue una persona que experimentó gran sufrimiento desde el día que venció a Goliat en el campo de batalla. Desde ese día empezó a sufrir. Fíjense bien cómo esto es algo que queda bien reflejado en 1 Samuel 18, del 8 al 9. Y dice la palabra: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Lo que estaba sucediendo fue que inmediatamente después de la derrota de Goliat, figúrense, todo el pueblo salió a las calles a recibir al rey y a David porque habían tenido tremenda derrota. Y entonces al rey le estaban atribuyendo solamente 1,000 muertes y a David le estaban atribuyendo 10,000 muertes. Y estaban todos cantando y contentos, y cuando el rey oyó eso se puso celoso, ¿no? Dijo, mira esto, lo único que le hace falta ahora es que le den el reino y ya, porque todo el pueblo está con él. Amén. Para que sepan lo que está pasando aquí. Así que lo que sucedió después de esta victoria fue que la fama y reputación de David creció de tal manera que el pueblo le quería más que al rey. Y esto causó que el rey llegara a odiarle de tal manera que buscó matarle en más de una ocasión. Fue durante esta persecución que David escribió el salmo que estamos estudiando en el día de hoy. Y esta persecución incesante eventualmente condujo a que David tuviese que huir de su país para salvar su vida. Esto es algo que queda bien declarado en 1 Samuel 27:1, que nos dice así: dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Hermanos, pero algo muy importante a notar aquí es que su sufrimiento no se terminó después del exilio. Y digo esto porque después que David asumió el reino de Israel, su propio hijo, Absalón, trató también de matarle. Y esto es algo que queda bien detallado en 2 Samuel 15:14, cuando leemos: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él, nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Así que el sufrimiento de David fue grande y él escribió este salmo durante todo ese sufrimiento, hermanos. Pero a pesar de todo esto, David nunca dejó de confiar en las promesas de Dios. Y seguramente que algunos de ustedes deben estar preguntándose, bueno, pastor, todo esto está muy bien, pero en realidad, ¿por qué usted nos ha dicho estos detalles, nos ha indicado estas cosas? Hermanos, la razón por la que le he dicho estos breves detalles históricos es porque en estos breves detalles encontramos dos cosas muy importantes. Número uno, nos revelan que ninguno de nosotros somos exentos de tener que atravesar por momentos difíciles. Y nos ilustra el peligro constante que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Amén, porque si ustedes piensan que nosotros no estamos en peligro, están muy equivocados. Porque hay una guerra en contra del cristianismo declarada a toda. Amén. Y todos nosotros corremos un peligro. Número dos, nos revelan la actitud que debemos tomar en esos momentos cuando todos en el mundo aparentan estar en contra de nosotros. En otras palabras, nos revelan en quién tenemos que depositar nuestra confianza y por qué. Amén. Son las dos cosas más importantes que nos revelan esos detalles históricos.
Así que manteniendo esto en mente, vamos a continuar ahora con nuestro estudio de hoy. Y a continuación leemos, en ti, oh Jehová, he confiado. Dile a la persona que tienes a tu lado, yo confío en Jehová. Dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Y lo primero que vemos bien claro aquí es una declaración de la confianza absoluta que David tenía en Dios. Él dijo, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido, jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Y en realidad esto aquí es una oración, hermanos. Y lo que podemos ver bien reflejado en esta porción del Salmo es que David invoca el nombre de Dios ¿con qué? Con una confianza absoluta. Confianza absoluta. ¿Y por qué digo que David podía orar con tanta confianza? La razón por la que él podía orar con tanta confianza, hermano, o tan confiadamente, es reflejada aquí en Salmos 89, 18, que nos dice así. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, David conocía muy bien quién era Dios. Y es por eso que él podía confiar de esa manera en Dios, porque él sabía muy bien, hermano, y nosotros tenemos que reconocer muy bien y tenemos que conocer muy bien quién es Dios si queremos realmente confiar en Él. Y vamos a detenernos aquí por un breve momento y preguntarnos, ¿demostramos nosotros la misma confianza en Dios que demostró David? Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, porque hay veces que nosotros mismos nos mentimos. Pero cuando somos honestos con nosotros mismos, la respuesta va a ser un redondo no. Pero ahora la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es que no podemos confiar en Dios tan absolutamente? ¿Por qué es que la mayoría de las personas no pueden depositar toda su confianza en Dios? Yo diría que la razón principal por la que la mayoría de las personas no pueden depositar su confianza en Dios es porque desde muy temprana edad, todos aquí fuimos adoctrinados a confiar en nuestra propia fortaleza, a confiar en nuestra capacidad, en nuestra habilidad, en nuestro conocimiento, desde muy temprana edad. Pero aunque todos debemos confiar y reconocer nuestras habilidades e incapacidades, lo que nunca podemos dejar de hacer es confiar en Dios. No podemos reemplazar lo que nosotros sabemos por la confianza en Dios. Y es por eso que debemos reflexionar en nuestra vida y preguntarnos, ¿en quién confío? ¿En quién confío? ¿Y por qué tenemos que reflexionar en esto? Tenemos que hacerlo porque la realidad de todo es que todo el que confíe en su fuerza, en su habilidad estrictamente, tarde o temprano va a tropezar y va a caer. Escúchenme bien, tarde o temprano va a tropezar y va a caer. Y es por eso que aquí vemos que David oró diciendo, no sea yo confundido jamás. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué estaba tratando David de decir con eso? Hermanos, básicamente lo que él estaba diciendo con esto es que él estaba pidiendo a Dios que no permitiera que su propio ego, que su sabiduría, que su fortaleza jamás lo separara de Dios, que jamás sus opiniones produjeran duda o confusión en cuanto a la voluntad de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer.
tenemos que hacer. Pedir, Señor, no permitas que mi ego, mi fuerza de voluntad, que mis opiniones me desvíen de tus caminos. Porque en muchas ocasiones eso es exactamente lo que pasa. No, porque yo. Como he dicho en muchas ocasiones, nos da el síndrome del yo-yo. Y es un síndrome peligroso porque muchas personas tienen ese síndrome, déjeme decirle. ¿Por qué es que David pedía esto? Hermanos, la razón principal por la que él pedía que Dios mantuviera sus pensamientos claros y enfocados en la voluntad de Dios es porque David reconoció desde muy temprana edad, estamos hablando de cuando la batalla con Goliat, que la duda y confusión no solo producen desilusión y cobardía, porque si ustedes se acuerdan que todo el ejército de Israel estaba parado ahí, el gigante parado allá, y no había quien se acercara al gigante. No había quien aceptara el reto, y él aceptó el reto. ¿Pero por qué pudo David aceptar el reto? Porque David no confiaba en su habilidad, no confiaba en su fuerza, él confiaba en el poder de Dios. Así que desde muy temprana edad, él reconoció esto. Él reconoció que la desilusión y la cobardía afectaban la fe. Hermanos, y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Esto puede afectar nuestra fe. La desilusión y cobardía causarán que nuestra fe comience a escasear o a desaparecer completamente. Y además está decir que una vez que esto sucede, entonces nunca agradaremos a Dios. ¿Por qué? Porque una persona con fe o sin fe no puede agradar a Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. En otras palabras, vamos a recibir un premio de los que le buscan. ¿Me están entendiendo? Así que despierta que tienes a tu lado y dile, oye, sin fe es imposible agradar a Dios. El que tiene atrás no se entera de lo, oye, es contigo esto. Pero ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos nosotros desarrollar la fe que David demostró ante las adversidades que enfrentaba? ¿Cómo podemos? ¿Cuántos quieren saber la respuesta a esa pregunta? Amén. Bueno, para contestar a esta pregunta vamos a examinar ahora el resto de los versículos que estamos explorando hoy. Aquí vemos que se nos dice, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Fíjense bien qué oración esta. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí. Estamos en peligro. Hay una red allá afuera. Escuchen bien. Dice, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y ahora deseo que prestemos mucha atención aquí cuando David dijo, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Dile a la persona que tienes a tu lado, sé tú mi roca fuerte y mi fortaleza para salvarme. Esa es la oración de David, amén. Y ahora, para tener un mejor entendimiento de lo que él estaba diciendo con esto, tenemos que pensar por un breve momento en lo que es la construcción. Vamos a ponerlos en términos para que podamos entender bien lo que nos está diciendo aquí. Vamos a pensar en lo que es la construcción. ¿Y qué es lo primero que se hace cuando se va a construir? Lo primero que se hace es que se limpia el terreno. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Y después de limpiar el terreno, se echa el cimiento. Amén. Y el cimiento es normalmente compuesto de cemento. Pero si se está construyendo en un lugar pantanoso o en un lugar que no está muy,
antes de que se pueda echar el cemento, se tiene que echar una capa de piedra, de cal, dura, amén, para secar bien el lugar y para que el cemento quede bien afirmado. Hermanos, y le voy a decir, en mi vecindario, a pesar de que echaron yo no sé cuántas capas de piedra de cal de esas, mi vecindario se está hundiendo. Se está hundiendo. Hay veces que el patio está de lo más bien y otras veces empieza a inclinarse y hay que levantar todo, volver a echar cal y volver. Escuchen bien, escuchen bien. En todo caso, el cimiento es lo esencial. Pero ahora preguntémonos, ¿sobre qué cimiento tenemos nosotros que edificar? Nosotros como cristianos. Hablando de construcción. Porque nosotros somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Así que nosotros somos una construcción, una obra de construcción de Dios. ¿Sobre qué cimiento tenemos nosotros que edificar? Y la respuesta a esta pregunta es fácil. Nuestro cimiento es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Nuestro cimiento es nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Pero si esta base sólida no existe en nuestra vida, entonces todo lo que se construya, tarde o temprano, caerá. Tarde o temprano, caerá. ¿Por qué? Porque se va poquito a poco, cuando vienes a ver. Es como nos dice el Señor aquí en Mateo 7, 26 al 27, que nos dice así. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, escucha bien, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, ¿se acuerdan que la semana pasada les dije que tenemos que ser más que oidores de la palabra? Tenemos que ser hacedores de la palabra, porque si no somos hacedores, no estamos haciendo nada. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos, porque el mundo no ve a Cristo reflejado en nosotros, sino lo que está viendo es la mundanería que pueda existir todavía en nosotros. Dice el Señor, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con gran ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que despierte a que tienes a tu lado y dile, oye, lo principal es que la fundación, el cimiento. Continuando, pensemos ahora en lo que representa un castillo. ¿Qué era un castillo para ellos en ese entonces? Hermano, cuando tomamos el tiempo de estudiar la historia, no es difícil encontrar que una fortaleza o castillo para el pueblo de la antigüedad representaba ¿qué? Seguridad. Seguridad. Y no es que todos vivieran dentro del castillo, pero como todos sabemos, a pesar de que existían residencias y demás, en tiempos de ataques, el pueblo vivía en las afueras, pero en tiempos de ataque, tiempos de guerra, ¿dónde acudían ellos? Dentro de las paredes para protección. Amén. Así que para ellos era una seguridad. En tiempos de ataque era el lugar donde buscaban ¿qué? El refugio. Y existe un gran número de personas que buscan refugio en los lugares equivocados. Buscan refugio en su propia sabiduría, buscan refugio en sus opiniones, buscan refugio en lo que le dijo fulano, el que le dijo mengano. No, porque tú quieres que se te quite eso. Mira, tú te tomas un cocimiento de romerillo. Y escuchan tantas boberías, tantas tonterías, a pesar de que tienen la respuesta delante de ellos, porque un cristiano en quien debe buscar refugio no son en las cosas del mundo o lo que dijo Juanito o Periquito o Mariita, sino debemos buscar nuestro refugio en Dios. Dios es nuestro castillo, Dios es nuestro refugio. Pero muchas personas buscan refugio en todo menos en Dios. ¿Y por qué sucede esto? La respuesta a esta pregunta puede lucir como algo retórico, pero la realidad es que la mayor razón por la que esto sucede es porque el cimiento nunca fue echado correctamente. Nunca fue echado correctamente.
También existen todos aquellos que aún siendo confrontados con la verdad, porque hay personas que tú lo confrontas con la verdad, según la Biblia, no porque lo diga yo, porque lo dijo fulanito, no, según lo que dice la Biblia, y rehúsan reconocer sus errores, rehúsan reconocer la verdad. No, eso no puede ser así. Eso es una interpretación tuya. A pesar de que la Biblia se lo esté diciendo claramente en blanco y negro. Amén. Y continúan, ¿qué? En sus errores. ¿Por qué sucede esto? Nuevamente repito, esto sucede porque el cimiento nunca fue echado correctamente, sino que todo fue construido sobre un terreno pantanoso o arenoso, y es por eso que cuando llegan los vientos, las lluvias y crece el río, en otras palabras, momentos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de duda o de incertidumbre, todo lo que eran cae. Y es por eso que vemos que tantos se apartan de la iglesia. ¿Cuántos conocen por lo menos a una persona que se ha apartado de los caminos de Dios? Por lo menos a una. No hablemos de 2 y de 3 y de 4, porque ya sé que todos aquí me van a subir la mano, porque aquí todos conocemos no a una, sino a un montón de personas que se han apartado de los caminos de Dios. Pero ¿por qué se han apartado de los caminos de Dios? Hermanos, se han apartado de los caminos de Dios porque la fundación nunca estuvo sólida. Y todo lo que fue construido encima de esa fundación, que no es sólida, cayó. Así que despierta que tienes a tu lado y le hay que echar un buen cimiento. ¿Qué resultado obtendremos cuando hacemos esto? Continuando con nuestro estudio leemos: por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Hermanos, cuando edificamos sobre la roca de nuestra salvación, cuando edificamos sobre la palabra de Dios, entonces no existe nada que nos pueda desviar. No existe nada que pueda derrumbar la obra que Dios ha iniciado en nosotros. La palabra nos dice: por tu nombre me guiarás y encaminarás. Y esto es exactamente lo que Dios hace con todo aquel que deposita su confianza en Él. Es igual a lo que encontramos en Proverbios 16:3, que nos dice así: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿A quién tenemos que encomendar nuestra vida? A Dios. Y cuando encomendamos nuestra vida a Dios, todo lo que nosotros somos a Dios, ¿qué dice la palabra? Que nuestros pensamientos serán ¿qué? Afirmados. En otras palabras, nuestro corazón, el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos va a guiar. Cuando encomendamos a Dios nuestros pensamientos y nuestro corazón, hermanos, Él nos sustentará. Y claro está en que siempre van a surgir momentos de dudas. Somos humanos, no somos perfectos, ¿ah? Y van a existir momentos de dudas. En ocasiones pueden surgir momentos de confusión. Pero cuando el cimiento ha sido echado correctamente, cuando permitimos que la palabra de Dios sea todo lo suficiente para revelarnos y enseñarnos las respuestas, entonces esas confusiones, esas dudas y todas esas demás cosas se aclaran. Se aclaran. Esto es algo que podemos encontrar bien reflejado en Salmo 55:22, que nos dice así: echa sobre Jehová tu carga. ¿Se acuerdan cómo abrió el día con esta mañana? Yo estaba pensando, tuvo que haber leído parte de mi predicación, pero no. Les aseguro que no. Dice la palabra: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Así que despierta que tienes a tu lado y le: Dios es nuestro refugio. ¿Qué tenemos que hacer para que esto suceda en nuestra vida? Continuando con nuestro estudio, leemos: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y para los que no se han dado cuenta, en tu mano encomiendo mi espíritu, fueron las últimas palabras de Jesucristo en la cruz. En tu mano encomiendo mi espíritu.
Y claro está en que en este instante David no estaba a punto de morir físicamente, pero sí se encontraba abatido, dolorido y por las traiciones y sufriendo. Así que podemos decir confiadamente que lo que David estaba haciendo aquí es entregándole a Dios ¿qué? Su dolor. En tu mano, dile al Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. No es que vayamos a morir, sino que le estamos entregando nuestro espíritu como nos sentimos, de la manera que nos sentimos. ¿Cuántos han venido hoy con un espíritu un poquitico? Porque hay veces que venimos con un espíritu un poquitico, ya sea por el agua que está cayendo, que lleva como 8 meses lloviendo, yo no sé. Ya sea por las situaciones que se han producido en nuestra casa, ya sea por el trabajo, pero llegamos con un espíritu un poco deprimido, un poco... Dile al Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Hermanos, esto es algo que tenemos que hacer siempre, encomendar a Dios nuestra vida. Si genuinamente deseamos que Dios sea nuestro refugio, tenemos que confiar en Él y tenemos que entregarle a Él todas esas cosas. Una gran realidad acerca de nuestro caminar es que nuestro enemigo nos atacará. Y esto es algo que queda bien claro en Efesios 6 del 11 al 12, que nos dice así: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, quieras admitirlo o no, tú vas a ser atacado. Quieras admitirlo o no. Muchas personas no admiten esto. No, pastor, porque yo estoy bien con Dios y a mí no me pasa nada. Como les dije, y estudiamos hace unas semanas atrás, los espíritus inmundos son poderosos y te engañan. Te engañan. Hermanos, la realidad es que nuestro enemigo nos atacará con la misma intensidad o superior con la que atacó a David. ¿Y por qué hace esto? Lo hace para tratar de matar nuestro espíritu. Para que estemos derrotados, para que estemos sin ganas, para que estemos acá, ¿A cuántos les ha pasado esto? Que no tenemos ganas de hacer nada, caemos en un estado como de depresión, debido a los problemas, a las situaciones que se presentan, pero en ese momento, es hora de atar, reprender, echar fuera y decir, Señor, encomiendo a ti mi espíritu. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué es que nos ataca? Lo hace para tratar de matar nuestro espíritu. En otras palabras, tratar de matar nuestra confianza en Dios y en su santa y divina palabra. Pero son en momentos como esos que tenemos que decir, ¿qué? En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Y por qué encomendamos nuestro espíritu a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros hacemos esto? Dice, fíjese como dice el mismo versículo, dice, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. No todos esos ídolos y cositas que la gente inventa y creencia. El Dios verdadero, el único todopoderoso, el único que puede servirnos, ¿para qué? De protección, hermanos. Así que, dile que tienes atrás, encomiéndate a Dios. Con esto voy a concluir. Para combatir los males que continúan creciendo en nuestra sociedad, porque ¿cuántos se han dado cuenta de los males que continúan creciendo en nuestra sociedad? Y para combatir los poderes del infierno que atacan nuestra vida, tenemos que desarrollar una confianza absoluta en Dios y su poder. Tenemos que darnos cuenta que nuestra supervivencia y bienestar
están ¿dónde? En las manos de Dios. El poder de Dios es lo único que puede vencer los ataques del enemigo. Oye, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero nunca podrás vencer los ataques del enemigo por ti solo. No puedes, no puedes. Satanás puede andar como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos han oído eso? Que anda por el mundo. Es verdad, ¿no? Pero el que genuinamente confía en Jehová nunca será devorado. Nunca será devorado. ¿Por qué no? Porque, hermanos, como quiera que lo pinten, Satanás es un ser derrotado. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios. Así que cuando a nosotros lleguen esos ataques del enemigo con la intensidad del infierno, recordemos que el poder de Dios es más que suficiente para destruir todo poder de las tinieblas. Cuando a nosotros lleguen los ataques de nuestro enemigo con toda la intensidad del infierno, recordemos que dentro de nosotros existe uno mayor que todo problema o situación. Recordemos lo que nos dice la palabra en 1 de Juan 4:4, que nos dice así: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién somos nosotros? Somos de Dios. Y dice, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero tenemos que confiar en esto, porque si no confiamos en esto, de nada nos vale. Podemos leerlo 30,000 veces, 40,000 veces. Pero si no confiamos en lo que la palabra del Señor nos dice, si no confiamos en Dios, no confiamos en su poder, en su fortaleza, en el Espíritu Santo que mora en nosotros, de nada nos vale. Así que ahora solo me quedan dos preguntas. ¿Qué no podrá hacer el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Existe algo que pueda detenerlo? No. ¿Qué no podrá hacer el Espíritu Santo en nuestra vida? Pero quizás la pregunta más importante ahora es: ¿estás dispuesto a dejarte caer en las manos de Dios? ¿Se acuerdan del ejercicio que les dije? Cerrar tus ojos y dejarte caer. Pongámonos de pie. Aleluya.